Buenas tardes a todos, buenas tardes comunidad Nueva Alianza. Agradezco a Jenny la oportunidad de poder compartir con ustedes esta presentación, la palabra de Dios, y pido la presencia y la iluminación del Espíritu Santo para que me permita el poder transmitir con ustedes esta presentación y sus objetivos. Esta palabra que está íntimamente ligada al tema que vamos a ver esta tarde, el cual se intitula Jesucristo, palabra viva y eterna de Dios. Los objetivos generales de la presentación son los siguientes: identificar a Jesucristo como la palabra definitiva del Padre que nos envía a anunciarla, descubrir la eficacia de la palabra de Dios en la vida cristiana y concientizarnos de la necesidad de reavivar nuestro encuentro con Cristo, palabra eterna del Padre. Sin mayor preámbulo, iniciamos nuestra presentación. El cristianismo se basa en el acontecimiento central de la palabra. Esta palabra que ha creado al mundo, esta palabra que ha entrado en la historia humana para generar el proceso de salvación. Esta palabra que ha sido comunicada a un pueblo concreto que es Israel y que ha cristalizado fundamentalmente en el fenómeno extraordinario más asombroso de todos los tiempos. Es decir, la palabra que se encarna en Jesucristo y después es confiada por Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, a la iglesia, y que hoy es el centro de nuestra vida cristiana. En torno a esta palabra generamos nuestra propia vida de fe. El fenómeno de la comunicación divina es siempre un misterio que desbordará nuestras capacidades de comprensión. ¿Por qué Dios decide hablarnos? ¿Por qué Dios decide romper esta barrera que separa a los hombres de la divinidad y ayudarnos a poder entender qué busca en nosotros? ¿Qué encuentra Dios en el ser humano? Porque definitivamente su amor va más allá de todo lo comprensible. Debido a que esta criatura se ha manifestado rebelde, esta criatura ha marcado su distancia y ha decidido iniciar el camino de su historia desde la autonomía. Sin embargo, Dios tiende puentes de comunicación hacia esas criaturas, es decir, hacia todos nosotros. Dios invisible habla a los hombres como amigos. El número 2 de la Dei Verbum, el Verbo de Dios, documento producido durante el Concilio Vaticano II sobre la revelación divina, nos dice que Dios habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y que vive con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Esta afirmación de la Dei Verbum es fundamental para entender lo que es la Biblia y sobre todo para entender la dinámica de la salvación en el cristianismo. Dios habla a los hombres como amigos. ¿Cómo se podría entender que somos amigos de Dios? Él nos ve así. Sin embargo, nosotros no nos hemos comportado como tales a lo largo de la historia. Sin embargo, Él definitivamente nos ve así. Esta relación de amor, esta relación entre desiguales, porque finalmente el grandísimo y soberano todopoderoso decide entablar una relación de amistad con su criatura, el hombre, para nosotros resulta verdaderamente desbordante. Pero esto es lo que atestiguan las Escrituras. La experiencia de Israel primero y de la Iglesia después es que Dios ama al ser humano dando motivo a la comunicación. Porque el amor debe expresarse, porque el amor tiende al encuentro, porque el amor busca la conquista del amado y esto solo se puede hacer a través de la palabra. No se puede conquistar al ser amado por la fuerza. Dios, sin embargo, podría. Dios podría someternos. Dios podría arrebatarnos la conciencia. Dios podría coartar nuestra libertad. Sin embargo, ha escogido el largo, fatigoso y sinuoso camino de la conquista libre, de la seducción en el amor, de la propuesta que siempre puede ser rechazada, y esto es lo que precisamente genera amistad. Cuando Él decide respetarnos,
A pesar de que somos ínfimos en comparación con Él, cuando Él decide respetarnos, nos coloca a su altura. Y no es porque nosotros seamos elevados. Él baja hasta nosotros y entabla una relación. Esto es simplemente posible porque Dios así lo quiere. El hombre, desde su propio intelecto, con sus fuerzas imaginativas, con su fantasía creadora, con su racionalidad, jamás podría ponerse al nivel de Dios. Sería absurdo. Pero Dios sí. Dios puede ponerse a nuestro nivel. Dios puede bajar para entablar con nosotros una relación directa, una relación de interpersonalidad, estableciendo un diálogo, una relación que se media a través de la palabra, una relación que se faculta, que se posibilita, que crece, que se profundiza a través de dicha palabra y que puede fracasar precisamente también por la palabra, por una palabra rechazada, una palabra tergiversada, que puede ser el fracaso de esa relación, como lo es en toda interacción humana. Dios ha querido hablarnos por amor, movido por este gran amor que es insondable, que comprensiblemente le mueve hacia nosotros y se comunica a través de su palabra. Pero, ¿quién es esta palabra? En Dios la palabra es persona, en nosotros no. En nosotros la palabra es una expresión limitada, fragmentada, producto a menudo de nuestra razón, de nuestras capacidades intelectuales. Sin embargo, esta comunicación puede ser mejorada si buscamos responder a la palabra desde el fondo de nuestro corazón y no con nuestro intelecto. Jesús es la palabra viva de Dios. En Dios, la palabra es persona. La palabra estaba junto a Dios, dice el Evangelio de Juan, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, esta palabra ha tomado forma, esta palabra ha entrado en la historia, esta palabra ha asumido un corazón humano, una mente humana, y ha entrado en las categorías conceptuales del ser humano. Esto es grandioso. La palabra que entonces se decodifica a sí misma y de ser la palabra inefable de la eternidad, se convierte en la palabra concreta y tangible, limitada por su concreción histórica, limitada en su formulación histórica y por lo tanto sometida al riesgo permanente de la interpretación. No obstante, Dios ha querido correr ese riesgo. La palabra que proclamamos en la asamblea litúrgica es una serie de transformaciones desde la palabra, porque lo que nosotros proclamamos es la traducción al castellano, que a su vez intentan traducir los textos griegos y hebreos y que, a su vez, son interpretaciones de los autores sagrados originales de la Biblia de un fenómeno inefable para nosotros. ¿Qué pensaba Pablo? ¿Qué pensaba Juan? ¿Qué pensaba Marcos cuando escribió aquellas expresiones fundamentales como que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado? Conviértanse y crean en la buena nueva. Marcos escogió esas palabras y han quedado para siempre inmortalizadas de una forma sublime, y nosotros, a partir de esa forma sublime, fija, estable, inamovible, que es el texto bíblico, tenemos que hacer una interpretación. ¿Dónde vive Dios? ¿En la palabra física o en la interpretación? Donde está la revelación bíblica es un verdadero misterio. Se da en el conjunto de las realidades que conforman el fenómeno. Desde el mismísimo instante en que Dios está inspirando al autor sagrado que va a escribir un texto, muchas veces sin saber que ese texto va a ser considerado después por la comunidad cristiana como palabra de Dios, sin saberlo, pero movido por el carisma de la inspiración, el autor sagrado va escribiendo, va utilizando y escogiendo determinadas palabras, determinadas expresiones, determinadas fórmulas de su tiempo. Ahí hay una acción divina, ahí hay una revelación, ahí ya está Dios actuando, pero también en la comunidad que interpreta, pero también en el orante, en el singular creyente que hace de la palabra la experiencia fundamental de relación con la divinidad. Entonces,
Hay un fenómeno permanente de acompañamiento de Dios. Dios acompaña su palabra desde que se forma en la mente del autor sagrado y éste la vierte en expresiones específicas de la lengua de su tiempo, hasta que llega a los millones de creyentes a lo largo de la historia y se convierte en ese instante para ellos en vehículo de comunicación con el Ser Divino. Cristo es la cumbre del proceso de revelación divina. Aquí sí me gustaría reflexionar un poquito sobre la imagen que estoy presentando, que se dice: Jesucristo es el centro tanto de la teología como de la vida espiritual. Hablando de la teología, Cristo es la verdad, es la cumbre de la revelación divina, ya que revela plenamente la vida de Dios. Es la revelación acabada de la dignidad del hombre y del valor del existir humano. Nos revela la gravedad del pecado y la realidad de su superación por la gracia que la cruz nos alcanza. Desde una perspectiva de la vida cristiana, esta está centrada en Cristo. Él es la vida. La santidad del cristiano y de la iglesia vienen de la santidad de Cristo. El cristiano es hijo de Dios en Cristo y la vocación cristiana es elección y llamada en Cristo. La vida espiritual es seguimiento de Cristo. El cristiano es otro Cristo y al mismo tiempo el mismo Cristo. Este es un misterio fundamental extraordinario, pero la cumbre de ese misterio es Cristo. Lo podemos leer con toda claridad en la carta a los Hebreos. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros antepasados por medio de los profetas. Ahora, sin embargo, nos habla por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo también el universo. Entonces, Cristo es la cumbre de toda revelación, y esta palabra es la que motiva a Cristo. Es esta la palabra viva, la que motiva nuestra fe. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, sino por el encuentro con una persona. Esto lo dice bellísimamente el Papa Benedicto XVI en el documento Dios es Caridad. Es esta la expresión fundamental en donde menciona: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. La fe cristiana nace del encuentro con una persona viva, que es Cristo, que nos ha llegado en la comunidad, que nos ha llegado a través de la fe de otras personas y que nosotros mismos experimentamos en algún momento de la vida. Si no experimentamos el encuentro con esa persona, no hay encuentro con Dios, no hay espiritualidad cristiana. Y es por eso que es muy interesante este texto del Papa Benedicto XVI. Esta palabra del Señor permanece para siempre. Nos acompaña a todos los hombres en todos los tiempos. Es una palabra que ha entrado en el tiempo, en el momento en que el Verbo se hizo carne. Es la buena nueva, que permanentemente penetra en los tiempos, en los siglos de los siglos. Porque la Iglesia la sigue comunicando y la sigue anunciando a todos los hombres. Lo dice la primera de Juan bellísimamente: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de la vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio, anunciando la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. La palabra de Dios es viva, eficaz y penetrante. Esta palabra, según la misma carta a los Hebreos, tiene 3 características fundamentales. Es una palabra viva, es una palabra eficaz y es una palabra penetrante. Este anuncio, que no es una vieja palabra anquilosada en la noche de los tiempos, nunca caeremos suficientemente en la cuenta de lo que esto significa en toda la extensión. Una verdadera palabra viva, a diferencia de la palabra humana, la cual es caduca. Cada vez que reunidos en asamblea escuchamos la proclamación de esa palabra,
ya sea en lectura, un salmo, el Evangelio glorioso de Jesucristo, cada vez que escuchamos esta palabra, Dios nos está hablando directamente. La palabra nos sale al encuentro y nos sorprende siempre con cosas que tienen que ver con nuestra vida y nos trazan rumbo. Esto solo sucede cuando cometemos el acto de obediencia y de humildad que nos hacen ir a la comunidad y a sentarnos en el banco de la iglesia a escuchar la palabra que nos es dada, en donde cada día recibimos un mensaje nuevo. Pero el hombre es a menudo inconsciente, superficial y frívolo, y es incapaz de reconocer el don que se le escapa y que tiene delante, es decir, la palabra viva, palabra eficaz que tiene el poder de transformar, que nos libera y cuando toca nuestra vida nos hace ser mejores personas. Es una palabra que realiza en nosotros cambios poderosos. Esta palabra es penetrante y tiene una fuerza capaz de llegar a lo más profundo de nuestro corazón y nos pone en acción. No es una palabra de la cual unos puedan salir indiferentes. Y si salimos indiferentes, es porque nos ponemos escudos que impidieron que la palabra tocara nuestra alma. Por lo tanto, debemos abrir nuestro corazón para que Dios pueda ser y mover a través de su palabra en nosotros. Jesucristo envió a sus discípulos a sembrar la semilla de la palabra en el mundo. Según el Directorio General para la Catequesis, en su número 15, la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Jesucristo que anunció el Evangelio en Palestina hace 2000 años y envió a sus discípulos a sembrarlo en el mundo. Hoy somos eso nosotros. Este ejercicio que hacemos en la comunidad a través de la tecnología y esta escucha de la palabra y este análisis que vamos haciendo de textos específicos es continuar esta misión que Jesús ha dado a sus discípulos de llevar la semilla al mundo. Jesucristo hoy, presente en la iglesia por medio de su Espíritu, sigue sembrando la palabra del Padre en el campo del mundo. Qué gran responsabilidad tienen los catequistas, qué gran responsabilidad tienen los evangelizadores, los anunciadores de la palabra, y cada uno de nosotros debemos asumir también dicha responsabilidad. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios es luz. Su palabra es antorcha para mis pasos y luz para mis caminos, dice el Salmo 119. Esto se cumple plenamente en Cristo, que es la luz del mundo. Esta palabra que resucita es la luz definitiva en nuestro camino e ilumina y abre nuestra mente a posibilidades que la misma no había descubierto y significa que la palabra es luz. Luz que dispersa las tinieblas de nuestra vida de pecado o de la sociedad que vive en el pecado. Se considera en general, sin embargo, que el mundo vive apartado del proyecto de Dios. Estas tinieblas nos impiden ver las cosas como son verdaderamente. Por eso le damos tanta importancia a las apariencias, a la forma como vestimos, a cómo hablamos, a los lugares que visitamos, a las personas que nos rodean, al aplauso, al honor, al prestigio, como si todo eso fuera lo fundamental. Nuestra mente no comprende las cosas adecuadamente y por ello es necesaria la palabra que ilumina y que nos hace descubrir las verdaderas cosas importantes. La palabra nos ayuda a descubrir qué es el amor y cómo se puede vivir el amor realmente. La palabra es luz y nos ayuda a ver correctamente a las cosas y también a las personas. Solo podemos tener un compromiso con nuestros semejantes cuando la palabra ilumina nuestras vidas. Y entonces esa palabra nos hace descubrir que tenemos que ver con nuestros hermanos, sobre todo con el hermano que sufre, con el pobre, con el que tiene carencias y que el propio mundo ha generado. Nosotros tenemos una responsabilidad con ellos. Esto no lo sabemos si la palabra no nos lo dice. La palabra nos ilumina y descubrimos que hay un camino diferente para reaccionar a la violencia
y que ese camino es liberador, el cual genera paz y vínculos que no se apoyan en la sangre, ni en la simpatía, ni en la carne humana, sino que se apoyan específicamente en la fe. La palabra de Dios es espada. Esta palabra es la única espada con la que los cristianos luchamos en el mundo. Es una fuerza que nos hace resistir las dificultades. Es por ello que Pablo en la carta a los Efesios nos dice: usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esta palabra podemos vencer a cualquier enemigo, tanto a los que llevamos adentro como a los de afuera. La palabra nos mueve a la misión. La palabra nos mueve a la misión. La palabra no solamente ilumina nuestra vida, sino que nos fuerza para ir al mundo a transformarlo, y evidentemente solo podremos profundizar esta palabra en la iglesia. La iglesia es el gran lugar, es la comunidad con la que nos reunimos, es nueva alianza. Después viene la parroquia, la diócesis, pero nuestra experiencia eclesiástica es el grupo de hermanos con los que estamos compartiendo la fe. Ahí sí se debe compartir y discernir la palabra, buscar comprender qué nos dice la palabra a nosotros como grupo de hermanos. ¿A dónde quiere la palabra que caminemos? La iglesia es fundamental en este sentido, ya que nadie puede interpretar aisladamente la palabra. Para interpretarla debemos estar en la iglesia. Es un criterio fundamental. El sensus fidei, el sentido de la fe, lo recibimos los fieles en comunidad. Agradezco muchísimo la atención que se han servido prestarle a esta presentación y que Dios los bendiga. Gracias.